Muy buenas tardes. En el día de hoy le estaremos hablando sobre la teoría de la restricción. Estará a cargo de Pedro García, Hernán Hernández y mi persona quien le habla, Cindy Conde. Esta teoría fue creada en 1980 por el doctor Elijah Ugoldam. Es un educador, escritor, científico, filósofo y líder comercial. Además, fue el escritor de La Meta. Esta teoría nace como solución a un problema de optimización de la producción. Inicialmente, antes de darle a conocer qué es la teoría de la restricción, es importante que conozcan qué es una restricción. La restricción no es más que un límite, un impedimento, una limitación de una conducta u proceso, negación de un estado a otro, prohibición, exclusividad o patente de alguien o algo, limitación de la libertad de alguien o algo. Enfocado más que todo a la producción, es cualquier elemento que le impide a un sistema alcanzar su meta. Y la teoría de la restricción es un conjunto de procesos de pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo que sucede, así encontrar maneras de mejorar. Es una filosofía también administrativa que se compone de un conjunto de métodos sustentados en el sentido común y orientados hacia la mejora continua. La teoría de la restricción, para saber qué es una restricción, esta tiene unas características muy especiales. Una de ellas que existencia de una fábrica desequilibrada donde algunos de los recursos tienen menos capacidad relativa que los otros. Es decir, hay unos más avanzados que los otros recursos. Hay una restricción en cualquier cosa que evite que un sistema logre un elevado desempeño con respecto a su meta. También en una restricción de recursos internos dictada al ritmo de la producción de la planta. También puede ser una restricción del mercado hacia la demanda que sea menor que la capacidad de la máquina. Y restricciones políticas, que más adelante les estaremos explicando. Existen dos tipos de restricción. Tenemos la restricción física y la restricción mental. ¿Cuál es la restricción física? O básicamente, ¿qué es una restricción física? Son cosas que físicamente la han llevado al límite y que están evitando que el sistema cumpla con su meta de negocio, como es el proceso, la máquina, el empleado, el proveedor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un ejemplo, una máquina, la máquina en su plantilla, en su escrito, en su indicación, dice a qué capacidad debe de funcionar, cuál es su máximo límite. Ya sobre esa, nosotros no podemos aplicarle ni más energía, ni más fuerza, ni esforzarla mucho a producir mayor número de lo que está hecha. Si la fábrica de la máquina desde fábrica dice que X producto solamente puede fabricarse de ahí 100 unidades, yo no puedo pretender que en la empresa yo con esa misma máquina produzca 150. Si la producción es lineal y en todas requiere de que se fabriquen 150 productos y esta fabrica 100, ya ahí estamos teniendo una limitación, lo que se conoce como cuello de botella. Al igual que para los empleados, el proveedor. ¿Y cómo podemos explorarlo? Agregando capacidad, esto en cuanto a contratación de personal, alquilar
o comprar más equipos si la restricción es en las máquinas, o aprovechando al máximo la capacidad del sistema en la parte de eficiencia, gestión eficiente. También encontramos las restricciones mentales, que son paradigmas mentales, ideas que se tienen en la cabeza y limitan los procesos. Un ejemplo son las políticas, estrategias o ideas. Esto, para explorarlo, se deben de reemplazar. ¿Qué quiere decir esto? Estas restricciones mentales muchas veces son políticas que tiene la empresa y que en su momento, o estrategias que está aplicando la empresa, en su momento dieron resultados, pero que a pasar del tiempo va evolucionando cada sistema, las personas van pidiendo otras cosas, se requiere de cambios, y esas mismas políticas que se utilizaban hace 10 años, en la actualidad ya se deben de reemplazar, modificar, transformar, al igual que las estrategias o las ideas. Y si no lo hacen, se convierte en una restricción para la empresa, para el proceso, para el producto a fabricar. Esta teoría tiene 3 divisiones o 3 partes. Uno es el proceso de pensamiento, para responder lógica y sistemáticamente a las 3 preguntas de los procesos de mejora continua. ¿Qué quieres cambiar? ¿Hacia dónde cambiar? ¿Y cuáles son las causas al cambio? Ya que esta restricción es verificar más allá y dándole nuevas pautas, nuevos procesos a la producción para que vaya en cambio, en mejora continua. También tenemos un instrumento administrativo utilizando para la mejora de las habilidades gerenciales, como la comunicación en la empresa, manejo de conflictos, resistencia al cambio. Estos punticos, sobre todo la resistencia al cambio, es lo que ocasiona ciertas limitantes para las empresas, para los procesos, ya que todas las personas no asimilan la situación de la misma forma. Hay muchas personas que llevan años realizándolo de una manera, y cuando se les pide cambiar el proceso o la forma de realizarlo, causan inconvenientes en la empresa. Otro punto es las soluciones innovadoras creadas a partir de la aplicación de los procesos de pensamiento en la operación, las finanzas gerenciales de procesos, proyectos, distribución, mercado, venta y estrategias. Tenemos 5 puntos correlativos para la aplicación, o para que estas restricciones, o cuello botellas como también algunas personas lo llaman, vayan eliminándose. Uno es identificar la restricción del sistema. Esto es la parte más importante, conocer dónde está ocasionando el cuello de botella. No es posible hacer una mejora si no se encuentra la restricción o el establón débil. Si no se sabe de dónde es, cuál es el problema que tiene la empresa, por qué no se está produciendo la cantidad deseada, no podemos hacer ninguna mejora. Primero debemos de identificar el punto crítico. Luego, decidir cómo explorarlo. Decidir cómo aprovechar las restricciones del sistema. Que las restricciones sean lo más efectivas posibles. Que esa metodología que se vaya a implementar sea la mejor. Como tercer punto,
Subordinar todo a la decisión anterior. ¿Qué quiere decir esto? Subordinar todo a la decisión que se ha tomado en el segundo punto. Es articular el resto del sistema para que apoye las restricciones, incluso si esto reduce la eficiencia de los recursos no restringidos. Tenemos que ir haciendo también periódicamente su evaluación. Como cuarto punto, superar la restricción del sistema, elevar su capacidad. Si la producción todavía es inadecuada, hay que adquirir más de esos recursos para que deje de ser una restricción. Si necesitamos que se produzcan 150 productos y la máquina solamente produce 150, se debe de hacer ampliación de la máquina o en su efecto instalarle una que sea compatible, que entre las dos puedan manejar la misma función y producir 150 productos, que es lo deseado, o más. Y si los pasos anteriores se han roto a una restricción, regresar al paso 1, pero no permitir la inercia. Esto quiere decir que si alguno de los pasos anteriores ha fallado, hay que retomar al primer punto, o en su efecto, si no ha fallado, debemos igual forma llegar al primer punto, porque este es un ciclo. Hay que volver al paso 1, pero no dejar la inercia a la restricción del sistema. Cuando se resuelve el problema de la restricción, hay que volver al comienzo, a empezar de nuevo. Es un proceso continuo de mejora por identificar, para identificar la restricción. ¿Ya? Entonces esto es de mejora continua, ya que muchas veces nosotros suplimos esa restricción de ese proceso X, digámoslo así, del proceso número 4, pero elevamos su capacidad, ya no produce 100 sino 150, o se pasa a 180, y ya la restricción no va estando en ese punto 4, sino en el siguiente punto 5. Entonces por eso es que debemos de siempre hacer un ciclo, ir retomando el punto 1 y seguir los mismos pasos. Bueno, según Golda, existen unas reglas para la producción, como no equilibrar la capacidad, sino equilibrar el ritmo. El grado de aprovechamiento de un recurso que no se atasca no está determinado por su potencial, sino por la restricción del sistema. No es lo mismo el aprovechamiento que la activación de un recurso. Cuarto, una hora perdida en un cuello de botella es una hora perdida para todo el sistema, no solamente enfocado para ese cuello de botella. Una hora ahorrada en un cuello de botella es una ilusión. Los cuellos de botellas gobiernan la producción y la existencia del sistema. Hablamos de cuello de botella, igual forma a las restricciones que se tienen en el proceso. El lote de transferencia no siempre es ni debe ser igual al lote del proceso. Y uno de los procesos debe variar tanto en una ruta como en el tiempo. Y por último, para fijar prioridades hay que examinar las restricciones del sistema, ya que el tiempo de espera es un derivado de la programación. A continuación pueden ver claramente un ejemplo de la restricción. Ahí vemos varios procesos en donde hay una secuencia, hay unos que escriben, otros van pasando, pero el cuarto
el cuarto proceso se demora demasiado para hacer su escritura en las hojas, por ende se le va aumentando el número de trabajo. Si podemos dar cuenta, ahí en ese proceso número 4 le ingresan de 2 líneas, del proceso número 2 y del proceso número 3. Por ende, este punto es deficiente. Podríamos colocar aumento de personal para que pueda ir eliminándose esa restricción que hay ahí, y el punto 5 ya no se demore mucho en entregar el pedido, digámoslo así. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y hasta la próxima en un nuevo videíto que le estaremos dando en otro momento. Chao.